Como tantas veces en la vida de los hombres, el paso de uno de ellos o de un grupo de ellos puede haber supuesto un gran salto para la evolución de la cultura de toda la humanidad. Precisamente el hecho de que se descubriera por el hombre el que los minerales, las rocas que en la naturaleza existen, debidamente preparados, permiten fabricar con ellos útiles de naturaleza metálica que mejoran las técnicas de adquisición de todo aquello que en su entorno, en el entorno en el que habita, tienen que captar, fue lo que permitió dar uno de los más grandes e importantes saltos a la historia del hombre. Tanto que cambiaron radicalmente los modos de vida, cambiaron los modelos de asentamiento, los modelos de enterramiento e incluso fueron el preludio de lo que luego le permitió entrar definitivamente en la historia. En solo unos 2000 años, la metalurgia se convirtió en un fuerte acelerador del ritmo de evolución cultural, una evolución que desde comienzos del tercer milenio a.C. fue cristalizando en el complicado panorama que debió ofrecer el mundo de la Edad del Bronce. Los fabricantes de objetos de cobre provocaron la búsqueda de minerales metálicos cuya composición permitiera mejorar la calidad de los productos. Este desarrollo tecnológico hizo que poco a poco el metal fuese demandado por un número cada vez mayor de usuarios, y no solo en forma de adornos personales o armas que denotasen la importancia social de sus poseedores, sino también en forma de instrumentos y herramientas que, por su mayor efectividad y su posible reciclaje, potenciaban el rendimiento de otras producciones industriales. El descubrimiento de la mejora de las cualidades del cobre por medio de su aleación artificial con el estaño y la consecuente obtención de bronce, y otros avances como la fundición en moldes cada vez más complejos, supusieron un fuerte impulso para la industria metalúrgica, lo que provocó la multiplicación de la variedad de los productos y la extensión del uso del metal a distintas esferas, como la doméstica, la artesana y la bélica. En el Próximo y Medio Oriente, egipcios y mesopotámicos, como las gentes que ocupaban el Valle del Indo, vivían ya los primeros momentos de su historia antigua. Entretanto, para la gran mayoría de sus contemporáneos, comenzaba el Bronce Antiguo, la primera etapa de la tradicionalmente denominada Edad del Bronce, un periodo de características muy diversas para las distintas poblaciones, porque diferentes eran su grado de desarrollo social y económico y sus tradiciones, distintos sus grados de aceptación y dominio de las nuevas tecnologías y diferente también su distancia geográfica y cultural respecto a aquellos más civilizados. Ese fue el caso de los diferentes complejos culturales que durante el tercer milenio a.C. ocuparon áreas geográficas como Anatolia, Grecia continental y las islas del Egeo. Complejos en los que, al parecer, algunos núcleos adquirieron una especial relevancia, y en ellos algunos individuos, lo que debió llevarles con el paso del tiempo a una problemática situación que hizo necesario dotarles de potentes sistemas de fortificación. Sin embargo, en otras áreas del planeta, ese mismo periodo conllevó fenómenos sociales y culturales muy diferentes. En el Mediterráneo surgieron complejos culturales con la fuerte personalidad que se desprende de rasgos como su arquitectura civil, y esa diferenciación seguramente estuvo muy determinada por el carácter insular de sus territorios. En ese tiempo, la Europa continental también prosiguió su avance hacia la civilización, pero de un modo y a un ritmo sensiblemente distintos. La base socioeconómica de las poblaciones que ocuparon el continente europeo durante el tercer milenio era fundamentalmente campesina, más abocada a la ganadería en las áreas orientales y a la agricultura en el resto, y entre esas poblaciones se fueron diferenciando cada vez más distintos complejos culturales, en función del papel que representaron en sus respectivos modos de vida dos factores, la metalurgia y el comercio, que con el tiempo modificaron en mayor o menor grado no solo su economía, sino también sus tradiciones, su estructura social y su ideología.
No conocemos bien la verdadera capacidad de control de esas minorías, pero podemos deducir su importancia social de la manera en que sus contemporáneos vivos los honraron a su muerte. Depositaron sus cuerpos en sepulturas diferentes y enterraron junto a ellos objetos tan significativos del prestigio de que habían gozado en vida como sus armas y sus adornos, en ocasiones piezas metálicas incluso de oro, y a veces también ciertos vasos cerámicos profusamente decorados, como los vasos campaniformes. Distintos grados de desarrollo tecnológico y distintos tipos de relaciones entre grupos. Mientras unos aplicaban ya el policultivo, el arado y el regadío, o poseían grandes rebaños, otros apenas practicaban una sencilla agricultura de subsistencia o eran pastores nómadas. Mientras unos basaron su economía en la producción agropecuaria, otros lo hicieron en la explotación de diversos recursos naturales como el cobre, el estaño, el oro, la plata o la sal, y otros en la producción manufacturada de un variado repertorio de útiles, armas y adornos. Pero todos ellos se hallaron inmersos en un mundo de intercambios que amplió y multiplicó la red de contactos comerciales y con ello la de las relaciones humanas. Junto a la arquitectura doméstica tradicional, siempre adaptada a las necesidades y al modo de vida de sus usuarios, surgieron en determinados puntos conjuntos arquitectónicos de muy diversa índole, desde potentes fortificaciones a complicados complejos de culto como Stonehenge. Al mismo tiempo, mientras aún se levantaron algunos monumentos megalíticos, también se construyeron otros tipos de estructuras funerarias para albergar enterramientos colectivos en unos casos e individuales en otros. Pero ese panorama comenzó a cambiar a finales del tercer milenio y en los primeros siglos del siguiente, a consecuencia de una profunda crisis provocada por diversos factores, y tan generalizada desde el Próximo y Medio Oriente a la península ibérica y desde el norte de Europa a la cuenca mediterránea, que la prehistoria la ha considerado determinante del comienzo de la siguiente etapa de la Edad del Bronce. Las fluctuaciones climáticas. Las presiones ejercidas por los pueblos nómadas que desde las estepas euroasiáticas proseguían su lenta emigración, por una parte en búsqueda de territorios menos áridos para el mantenimiento de sus ganados y por otra atraídos por los focos cultural y económicamente más desarrollados. Los problemas intrínsecos a la evolución de unos y otros. Todos esos factores provocaron una serie de cambios que cristalizaron en la aparición en el segundo milenio a.C. de nuevos complejos culturales. Con todo ello, la Europa prehistórica se convirtió entonces en un verdadero mosaico de culturas que compartieron más o menos rasgos comunes en función de las características de sus raíces, del grado de estabilidad de los sistemas de sus poblaciones indígenas y de la forma en que se produjeron los contactos con los recién llegados. Si el final del Bronce antiguo supuso un colapso económico que llevó al abandono de muchos asentamientos, incluso de los más relevantes, el segundo milenio a.C. sirvió de marco temporal para la fundación de otros nuevos, algunos también fortificados como muestra de su importancia para la reactivación de la producción agrícola e industrial, sobre todo metalúrgica, y para la reorganización de un comercio que contaba ya con los nuevos medios que suponían la utilización de una navegación de altura ciertamente desarrollada, del carro con ruedas ligeras y del caballo ya domesticado como montura y animal de tiro. Y en ese ambiente de una prosperidad indefectiblemente acompañada de los problemas nacidos del propio desarrollo, surgieron nuevos y diferentes complejos culturales que seguramente en algunos casos llegaron a mantener serios niveles de competencia. La presencia en la península ibérica de ritos funerarios distintos de los que había antes de la Edad del Bronce nos hace pensar dos cosas. Por un lado, que detrás de esos cambios hay un cambio ideológico y social muy fuerte, y por otra parte, por otro lado, que seguramente no fueron las migraciones de la gente indoeuropea las únicas que hubo durante el segundo milenio. Estamos hablando de la presencia en la península ibérica de elementos que se encuentran también en áreas como la Grecia continental, o como el suroeste de Anatolia, o como incluso las propias Cícladas. Y estamos hablando además de elementos que no han podido llegar aquí de otra manera que si los ha traído gente, si los han traído personas. No se trata de objetos, pequeños objetos que puedan haber venido por comercio, por ejemplo, no se trata de cosas que puedan, técnicas que puedan haber llegado aquí
por contacto de unas gentes con otras o simplemente por unas relaciones incluso tal vez de grupos intermedios. Se trata de objetos muy especiales como por ejemplo determinados tipos de armas, determinados tipos de diademas, vasos muy específicos de uso muy concreto como las copas de pie alto, y se trata sobre todo de las ideas que tiene que haber detrás del cambio de un ritual de enterramiento colectivo de todos los difuntos juntos por un enterramiento individualizado, del cambio que supone tener una ciudad para los muertos, una necrópolis, fuera de los límites del área de habitación, a pasar a tener una ciudad para los muertos en una zona que antes había sido ciudad de los vivos, que antes había sido del propio poblado. Como estos elementos se encuentran en distintos puntos y estos elementos han tenido que ser llevados por gentes, la prehistoria busca pistas. Y esas pistas nos dicen que efectivamente el origen de esos elementos está en el mundo indoeuropeo, pero en un mundo indoeuropeo antiguo, en unos grupos que en su momento se instalaron en algunos puntos, como por ejemplo determinadas zonas del Egeo. Cuando luego, siglos más tarde, lo encontramos en la otra parte del mundo conocido, en el mundo occidental, pues de alguna manera tenemos que pensar que esas ideas, esos elementos culturales, eso que entra en el mundo de lo religioso, que es lo que la gente considera siempre más tradicional y que siempre lleva consigo cuando se mueve, esos elementos evidentemente están aquí porque los ha traído alguien. Por eso pensamos, algunos prehistoriadores, que los movimientos de gente del segundo milenio incluyeron también a gentes de determinados puntos del área del Mediterráneo oriental que llegaron hasta la península ibérica con sus ideas, con lo que hoy se llama su cultura material, y que se instalaron aquí, y que evidentemente se instalaron aquí porque tenían buenas referencias de la península ibérica como para lanzarse a un viaje tan largo, y todo parece apuntar que el resultado en la península ibérica es la cultura, o fue la cultura del Argar, como otros complejos culturales contemporáneos, y eso que fue un resultado bastante parecido a otros que se detectan en Europa como elementos, digamos, un poco exóticos, como es el caso de la cultura de Aunjetich o de la cultura de la Polada. Algo antes del año 1500 a.C., nuevos cambios climáticos provocaron nuevos movimientos de pueblos que se sumaron a los problemas internos de los distintos complejos culturales, unidos en algún caso a procesos geotectónicos. El resultado fue una nueva crisis que en un primer momento se vio reflejada en la aparición de nuevos tipos de sociedades, como la micénica u otras, no tan bien conocidas, pero cuyos restos evidencian la existencia de personajes socialmente destacados en función de su estrecha relación con las actividades bélicas. Finalmente, esa fase alcanzó su punto álgido en torno a la mítica fecha del 1200 a.C., fecha que marcó una época de profundas transformaciones en los grupos sociales de la última etapa de la Edad del Bronce, y marcó también el comienzo del lento caminar de Europa hacia las últimas fases de su prehistoria. Nosotros, cuando reconstruimos sociedades a partir del registro arqueológico, sobre todo los que trabajamos en lo que llamamos protohistoria o prehistoria reciente, es decir, desde el 4000 antes del presente en adelante, la Edad del Bronce, tratamos con sociedades que en cierto sentido no son tan alejadas de las nuestras, sobre todo de países mediterráneos como el nuestro, donde las sociedades campesinas han asistido hasta antes de ayer y donde la revolución industrial en realidad ha llegado con las autopistas, con el 600 y sobre todo con la televisión, que es la que ha roto el tradicional aislamiento, es la que les ha cambiado los conceptos de espacio y tiempo, los conceptos de distancia. Y en ese sentido, ciertas formas de ver el mundo, incluso ciertas instituciones que existen todavía en nuestras sociedades, surgieron entre esas sociedades de la Edad del Bronce y se conservan en la actualidad. Piensen, por ejemplo, en dos instituciones que todavía sobreviven o que han sobrevivido hasta no hace mucho en nuestra sociedad. Una es la matanza del cerdo y otra es los matrimonios con dote. Las dos responden a la misma mentalidad de sociedades campesinas cerradas, donde lo que se trata es de reconvertir los excedentes de años buenos de cosecha y excedentes que además como productos agrarios son perecederos, en productos no perecederos y que permiten hacer frente a la escasez, a los momentos de hambruna. Y la segunda institución, que está muy relacionada con lo que les contaba antes, es el sistema de matrimonio con dote, que ha existido en nuestra sociedad pues hasta hace muy poquito.
y que tiene la misma función, reconvertir los excedentes de años buenos de cosechas en bienes no perecederos, que tienen un valor social y que además jamás pierden su valor, como son las joyas. Ese valor del metal como acumulación, aunque sea repetirlo, redundancia, de valor en función de peso, es lo que realmente le dio su importancia a la del bronce, porque permitía establecer referencias de intercambio entre no solo mercancías diferentes, sino también entre sociedades con valores diferentes y realizar equivalencias. Las alteraciones que produjeron en las grandes potencias ya históricas las invasiones de los denominados pueblos del mar y la expansión de otros grupos con las mismas raíces étnicas, los conocidos por sus enterramientos de incineración en campos de urnas, provocaron una renovación del panorama europeo que cristalizó en diversas formas a lo largo del periodo conocido como Bronce Final. Esa época de crisis muy generalizada supuso el ocaso de muchos de los complejos culturales anteriores y, poco más adelante, la formación y desarrollo de otros que fueron surgiendo en buena medida como resultado de las posibilidades de reactivación económica que generó la continua apertura de mercados por parte de quienes se convirtieron en señores del comercio, los fenicios. Tras los oscuros primeros siglos del primer milenio antes de Cristo, dos pueblos se situaron a la cabeza de la civilización, primero los fenicios y luego los griegos. Su propia expansión política y comercial propició la formación de poderosos complejos culturales que paulatinamente se fueron adaptando a un mundo en el que ya era muy cotizado un nuevo material, más duro y resistente y más fácilmente reciclable que el bronce, pero también más escaso en la naturaleza y de más difícil obtención y transformación que el cobre y el estaño, el hierro. Así, el último gran periodo de la prehistoria europea estuvo marcado por el nacimiento y desarrollo, durante ese primer milenio antes de nuestra era, de diversas culturas que sumaron al bagaje tradicional heredado de sus antepasados aquellos elementos, como el urbanismo o el torno de alfarero, que paulatinamente iban conociendo, adoptando y adaptando a sus necesidades. Entre aquellas gentes, algunas sociedades dieron lugar a la aparición de lo que, por su alto grado de desarrollo cultural, podemos considerar ya casi verdaderas civilizaciones, pero civilizaciones que tardaron tiempos distintos en incorporarse al mundo de la historia escrita. Los iberos vivían en asentamientos bien defendidos de forma natural, porque eran asentamientos en alto y en los cuales construían murallas en los accesos más fácilmente vulnerables para poder defenderse de su entorno. Sin embargo, esta gente, estos iberos, controlaban bien el territorio que rodeaban a base de otra serie de poblados más pequeños, de granjas, con una ocupación que desarrollaba el cultivo, el pastoreo y otros muchos recursos importantes, como por ejemplo la minería, que fueron claves en la economía ibérica. Junto a los poblados tenemos también las necrópolis, los cementerios, uno de los puntos en los cuales más se ha concentrado el arte que conocemos de los iberos. Tenemos esculturas, tenemos tumbas de gran envergadura construidas en piedra, auténticos monumentos para los personajes principales que tienen temas de decoración inspirados en los mitos y en las leyendas del mundo mediterráneo que los iberos supieron adaptar y recrear dentro de su propia cultura. En cuanto al ritual que ellos desarrollaban en estos cementerios, debemos decir que tenían el ritual único de la cremación. Ellos quemaban siempre, incineraban a sus cadáveres en las piras e introducían a los restos del difunto en estas sepulturas, unas más importantes que otras, teniendo en cuenta la categoría social del difunto. Hay que tener también en cuenta hasta qué punto desarrollaron las relaciones internacionales, por ejemplo, el comercio con Grecia, el comercio con Italia, y cómo precisamente esta importancia económica del mundo ibérico fue la causa de que las guerras púnicas, o la Segunda Guerra Púnica sobre todo, se librara en territorio peninsular, teniendo en cuenta que precisamente dos grandes potencias como Cartago y Roma se disputaban un recurso económico tan importante como la península. Así, algunas de aquellas culturas de la Edad del Hierro, como las centroeuropeas de Hallstatt y su sucesora, la Belatén, la escita, más oriental,
o la celta más occidental, siguieron siendo ágrafas hasta que finalmente fueron absorbidas o sometidas por los pueblos históricos, mientras otras, como la etrusca, semilla del mundo romano o la ibérica, inventaron sus propias escrituras utilizando ya el alfabeto y acabando así con su propia prehistoria.